Hermanos, vamos a estar estudiando entonces la lección número 6 de la serie. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo siento que llevamos como 1000 lecciones, ¿verdad? Y apenas vamos por la sexta. En realidad todavía nos queda muchísimo, ¿verdad? Pero no hay prisa, tenemos suficiente tiempo, si el Señor no ha venido, para estudiar su palabra como Él merece que sea estudiada. Amén. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en capítulo 2, versículo 11, hasta capítulo 3, versículo 6. El título de la enseñanza de hoy, hay un error en la lección que se les envió. Está el título de la enseñanza de la semana pasada, ¿verdad? Pero en realidad este no es el título, para que cuando lo tengan ahí en cuenta, no se llama una vez más. Eso fue porque nos montamos, ¿verdad?, en el machote de la semana pasada y eso quedó allí. Entonces, por aquello. Y vamos a estar estudiando básicamente el final de la introducción. Ya esta es la última parte de la introducción, la última porción introductoria del libro de Jueces, y eso es lo que vamos a estar analizando. Eso es lo que dice la introducción. Si usted está siguiéndolo con su vista o si usted simple y sencillamente está prestando atención, como usted guste. Hoy vamos a finalizar con la sección introductoria entonces del libro de Jueces. Estamos claros que la sección introductoria del libro de Jueces es una sección bastante amplia, ¿verdad? No es una sección corta, es muy amplia. Básicamente la introducción del libro de Jueces llega hasta capítulo 3, versículo 6. Esta introducción funciona como un prólogo. Básicamente, si usted lee la introducción del libro de Jueces, entiende todo lo que el libro de Jueces va a hablar. Esto no pasa con otros estilos literarios o con otros tipos de libros de la Escritura. Por ejemplo, usted lee una epístola del apóstol Pablo y la introducción es un saludo. La introducción es eso, simple y sencillamente saludando a los hermanos que están. Pero si usted lee la introducción no va a entender el resto de la carta. Tiene que leer toda la carta. Si usted lee otro tipo de libros, como el libro de Génesis, la introducción no le muestra todo lo que va a hablar el libro de Génesis. Simple y sencillamente empieza en un periodo determinado, en el periodo en que todo fue creado, ¿verdad? Pero en el libro de Jueces la naturaleza es completamente diferente. La introducción nos cuenta todo lo que nos va a contar el resto del libro. Nos lo contó de una manera muy breve, muy resumida. Y después, capítulo 3, versículo 7, ahí ya empieza a estudiar de manera específica la vida de ciertos jueces y la decadencia moral del pueblo de Israel. Entonces, hoy vamos a terminar la introducción del libro de Jueces. Tenemos que reconocer que hasta el momento todo lo que hemos estudiado podría verse bastante repetitivo, ¿verdad? Hemos visto mucho acerca del pueblo tratando de tomar una ciudad, pero el pueblo desobedeciendo y teniendo relación con dioses paganos y con pueblos paganos. Eso se ha repetido constantemente y es una repetición en medio de la introducción, en comparación con todo lo que nosotros hemos estado analizando. Básicamente, la porción de texto que nosotros vamos a estar estudiando hoy se reitera una vez más la desobediencia del pueblo a las palabras del pacto de Dios, que ya hemos hablado del tema, y se reitera otra vez más cómo Dios comunica su juicio, cómo Dios va a juzgar a la nación de Israel por la desobediencia a las palabras de su pacto. Lo interesante aquí es la herramienta que Dios va a utilizar para juzgar a su pueblo. ¿Cuál es la herramienta? Los pueblos enemigos. Los está usando como una herramienta en sus manos para juzgar el pecado de su pueblo. El Señor es Señor de todos, hermanos, y Él puede usar todo lo que Él quiera para cumplir sus propósitos. Aún esos vasos de deshonra, Él los puede usar para el cumplimiento de sus propósitos. Lo interesante aquí es que esos pueblos enemigos y esos dioses paganos son los dioses y los pueblos por lo que cayó el pueblo de Israel. Podríamos decir, y esto fue algo que dijimos la semana pasada, que la misma roca en la que los israelitas tropezaron fue la roca que Dios utilizó para golpear a los israelitas como una señal de su juicio. La misma roca en la que los israelitas tropezaron es la roca que Dios está utilizando para golpearlos a ellos como juicio. Entonces, vamos a analizar esto con base a la porción del texto que ya cité, capítulo 2 del versículo 11 a capítulo 3, versículo 6. Y hoy nos vamos a dedicar a 2 puntos en específico. El primer punto va a ser la cronología del juicio de Dios y el segundo punto va a ser la evidencia histórica del juicio de Dios.
¿Qué entendemos por cronología del juicio? Vamos a capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer toda esa porción. Capítulo 2, del 11 al 23. Sígame con su vista y dice así la palabra de Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasó mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Esa es la primera porción que nos va a servir para estudiar la cronología del juicio de Dios. Como lo he dicho ya antes, básicamente entender esta porción es entender todo el libro de Jueces de manera resumida, ¿verdad? El pueblo iba tras dioses paganos. Dios manifestaba su ira. Dios, por movido a misericordia, levantaba a un juez. Cuando el juez estaba liderando, había bendición del Señor y protección del Señor, pero una vez que el juez moría, el pueblo volvía a caer en su pecado. Esto es un ciclo repetitivo, podríamos decir que es una espiral descendente del pueblo de Dios, y en esta espiral descendente se ejemplifica el juicio de Dios para con su pueblo, y lo podemos hablar en 5 aspectos básicos. El primer aspecto es idolatría. La idolatría del pueblo, esto lo podemos ver desde el versículo 11 hasta el versículo 13. El pueblo cae en idolatría, adoran a dioses paganos, se mezclan, coexisten con pueblos paganos. Luego, como segundo punto, podríamos hablar de el sufrimiento en manos de los enemigos. Después de la idolatría del pueblo viene el sufrimiento en manos de los enemigos. Dios permite que estos enemigos sean fortalecidos para que el pueblo sufra como juicio, como castigo por su pecado. Tercero, los jueces son levantados por Dios. Dios levanta hombres, personas específicas para que guíen y lideren a su pueblo. Luego, como cuarto punto, la insistencia en la idolatría. Se muere el juez y el pueblo insiste en ser un pueblo idólatra. Insisten en la idolatría. ¿Y a qué nos lleva esto? Al quinto punto, la insistencia en el castigo. Vean qué interesante cómo a partir del versículo 20 lo expresa este texto. Dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasó mi pacto que ordené a sus padres y no obedecieron mi voz, tampoco yo. Y aquí voy a hacer un alto. Tampoco yo. Hace algunas lecciones atrás yo hice un énfasis en la palabra tampoco, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes lo recuerdan. Si nos devolvemos un poquito, usted lo verá. Devolvámonos a capítulo 1. Nada más, es muy rápido. Cuando los pueblos estaban obteniendo victoria,
Se decía que la victoria había venido para los de Judá, y luego en el versículo 22 decía, también la casa de José, diciendo, también ellos tienen victoria. Pero una vez que se empezaron a narrar las victorias de algunos, se decía, tampoco Manasés, en el versículo 27, ¿verdad? Él no lo hizo. Tampoco Efraín, en el versículo 29, ellos no ganaron, ellos no tuvieron victoria. Tampoco Zabulón, versículo 30, tampoco Aser, versículo 31, tampoco Neftalí, versículo 33. Y así sucesivamente, es una cadena de tampoco que se menciona en la Escritura. Bueno, cuando usted está leyendo esto de una manera en conjunto, ¿verdad? Con el contexto inmediato, usted se dará cuenta que llegamos al capítulo 2, versículo 21, y dice, tampoco yo, Dios, volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Si ustedes no obedecen a las palabras de mi pacto, y si una tribu tras otra tribu demuestra que no están comprometidos con la obediencia a las palabras de mi pacto, tampoco yo voy a sacar a esas personas de esa tierra. Dios insiste en castigar. Y precisamente esto es una muestra de la paciencia, de la gracia de Dios y también de su justicia y de su ira. Paciencia con la que quiere sacar a su pueblo del paganismo y de la idolatría, pero su justicia también es revelada porque Él no soporta el pecado. Salmo capítulo 5, versículo 5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios no soporta el pecado. Es interesante la forma en la que Dios muestra su disgusto. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a vamos a ver, si nosotros fuéramos Dios y tuviéramos que dar una solución a este evento, muy probablemente nosotros como seres humanos cometeríamos algunos errores. Dios es todopoderoso y Él todo lo conoce, ¿verdad? Y en la forma en la que Él trabaja, Él sabe cómo lo hace de manera perfecta. Si nosotros estuviésemos en su lugar, muy probablemente cometeríamos algunos errores. Pensando de manera lógica, vamos a hacer o plantearnos el siguiente pensamiento. Si a Dios le disgusta la coexistencia entre el pueblo de Dios y los paganos, ¿por qué no simple y sencillamente elimina a los paganos de una vez por todas? ¿Me escucharon eso? Si un ser humano como usted y como yo estuviéramos en lugar de Dios en la situación, diríamos, uy, pero a Dios le disgusta tanto que el pueblo se esté mezclando con paganos. Entonces la acción sería, voy a eliminar a los paganos de una vez por todas. Y así el pueblo no se va a mezclar con ellos. Tiene lógica, ¿verdad? Porque Dios no lo hizo así. Porque Dios no obró de esa manera. Más bien la Biblia insiste en el hecho de que Dios los fortaleció y dejó que se plantaran en sus lugares y los usó para castigar al pueblo de Israel. De una manera lógica, simple y sencillamente los hubiera eliminado y ya. Pues eso sería atacar la superficie del problema, pero no la fuente del problema. La fuente del pecado del pueblo de Israel, ¿cuál era? Su corazón, su propio corazón. El corazón del pueblo de Israel era un corazón endurecido y rebelde. El corazón del pueblo de Israel tenía una tendencia viciosa al pecado y una insatisfacción carnal. Dios ya no era suficiente para el pueblo de Israel. Dios no era suficiente para que Israel saciara sus apetitos y sus necesidades. Por tanto, están en una constante búsqueda de aquello que pueda saciarlos pecaminosamente hablando. Así que si Dios hubiese actuado como nosotros pensáramos que sería racional y elimina a los paganos, el pueblo de Israel va a buscar otra fuente pagana, otra fuente inmunda para saciar esa sed carnal. Y al fin y al cabo, no se soluciona el problema de raíz, el problema del corazón. Simple y sencillamente es una solución temporal. ¿Me voy a entender, hermanos? Eso mismo pasa con algunos vicios y algunas tendencias pecaminosas de nosotros los seres humanos. Atacamos estos vicios y estas tendencias pecaminosas no desde la raíz, que es el corazón humano, sino desde la superficie. Entonces por allá usted va a ver una persona, qué sé yo, adicta a la pornografía. Y esa persona saca el tele de su cuarto, pero ¿cuántos otros dispositivos electrónicos va a tener para poder consumir? Ahí lo va a tener. En el teléfono, póngale clave al teléfono. Puede memorizarse la clave y poner la contraseña y seguir consumiendo.
Son asuntos que simple y sencillamente atacan la superficie, pero no la raíz, el corazón. Cosa distinta sería trabajar en que si esa persona ya escuchó el mensaje del Evangelio, esa persona ya creyó en el Jesucristo que puede restaurar y transformar su vida por completo. Esa persona está rendida al señorío del Señor Jesucristo. Tiene hábitos y disciplinas espirituales congruentes con la fe que dice profesar. Eso es muy distinto, porque ese tipo de tendencias y prácticas trabajan con el corazón, no con la superficie. En ese sentido, que el pueblo de Dios hubiese de un día para otro eliminado a todos los paganos, no hubiera solucionado la situación del corazón del pueblo de Israel. Y Dios está más interesado en cambiarlos de adentro para afuera que cambiar las circunstancias. Dios, en lugar de eliminar a los paganos, los preserva en sus tierras, los fortalece para que ellos lastimen al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la necedad del pueblo de Israel y por la necesidad que ellos tienen frente a un Dios de expresar genuinamente su arrepentimiento. Israel tiene una necesidad, arrepentirse delante de Dios. Y precisamente por esa necesidad, Dios permite y fortalece, permite que los pueblos paganos estén ahí y los fortalece. Voy a ilustrarlo un poquito mejor. Y aquí voy a poner una pequeña ilustración para que nos quede bastante claro en nuestras mentes. Esto parece ser muy parecido a la experiencia de algunas personas que están en un proceso de liberarse de algún vicio, de alguna droga, ¿verdad? Hay una cantidad innumerable de testimonios de personas que están lidiando o tratando de dejar un vicio. Y en estos testimonios no le puedo decir la cantidad porque casi todos narran la misma historia. Dicen lo siguiente: las primeras semanas que ellos están empezando a dejar esto, empiezan a aparecer personas bondadosas, entre comillas, para invitarlos. Nunca me habían invitado a nada, pero esos días que yo estaba dejando el vicio aparecieron. Oiga, ¿por qué? Vamos, yo lo invito. Estoy dejando de tomar, vamos, yo lo invito a un trago. Estoy dejando de fumar, vamos, yo lo invito a fumar conmigo. Innumerables testimonios de personas que están luchando con el vicio, pero que en medio de este contexto de lucha aparecen otros bondadosos para invitarlos. No pague nada, yo lo invito. Y es ahí, en esos contextos, donde empieza la verdadera determinación. Porque es ahí, en la abundancia de oportunidades para pecar, donde la persona tiene que aprender a decir no. Es decir, a demostrar que está arrepentido. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Lo mismo está pasando con el pueblo de Israel. Supongamos que el pueblo de Israel, una vez más en la que cayó, dice: ahora sí, vamos a dejar los dioses paganos. Dios no los eliminó. Dios los puso ahí cerca de su región. Los fortaleció a esos pueblos. Esos pueblos están fortalecidos. Dios lo permitió. Simple y sencillamente con haberlo dicho, esas naciones hubiesen sido exterminadas, pero Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que ellos demostraran su arrepentimiento. ¿Cómo saber si el pueblo de Dios se arrepiente genuinamente? Bueno, tienen que demostrarlo viviendo con los dioses paganos a su alrededor sin caer en idolatría. ¿Qué es arrepentimiento? Confesar mi pecado, pero apartarme del mismo. ¿Y cómo yo le voy a demostrar a Dios que estoy en una vida de arrepentimiento, en una vida que ya no quiero considerar el pecado que cometí, si no tengo ese pecado cerca para demostrarle al Señor que estoy arrepentido? Esa es una forma en la que Dios está trabajando con el corazón del pueblo. Que qué duro que Él esté fortaleciendo a los enemigos, que qué duro que esto genere luchas y batallas y despojos. Bueno, Dios está más interesado en el corazón que en la circunstancia. Y muchas veces así es con nosotros también. Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón que cambiar nuestras circunstancias. Y a veces nosotros no lo entendemos. Muchas veces todas nuestras oraciones giran alrededor de que Dios cambie nuestras circunstancias, pero no giran alrededor de que Dios cambie nuestro corazón. ¿Sí o no? A mí me pasa muchísimo. Uy, Señor, si usted me cambiara esta situación, si usted me cambiara esto, si usted proveyera para esto, otro. Pero no me fijo en mi propio corazón, que tal vez estas circunstancias que yo quiero que desaparezcan de un momento a otro, Dios las está usando para trabajar conmigo.
¿Cómo juzga Dios la falta de arrepentimiento de su pueblo? ¿Cuál es la forma en la que Dios juzga a un pueblo no arrepentido? Bueno, la forma sería dejando la opción de los paganos a su alcance, para que las consecuencias de sus pecados sean las que les alcancen a ellos. Voy a demostrarle que Dios trabaja así. Y ahora, antes de esto, voy a decir lo siguiente. Esta es la forma de trabajar del Dios del Antiguo Testamento. Alguien podría decir, alguien que divida muy tajantemente las edades y las dispensaciones de la Biblia podría decir, ese es el Dios del Antiguo Testamento, no es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Seguros? Estamos seguros de eso, porque Dios tiene un atributo. Dios es inmutable, Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Su carácter del Antiguo Testamento es su carácter en el Nuevo Testamento. Ahora, si lo que estamos diciendo es que este Dios del Antiguo Testamento que muestra una conducta por medio de la cual utiliza el pecado en el que está cayendo su pueblo para suavizar el corazón de su pueblo y llevarlos al arrepentimiento, eso se replica en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y el favor que le voy a decir es que deje ahí la marquita o el dedito en Jueces 2 para volver rápidamente a él. Y vamos a Romanos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 21 hasta el versículo 32. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Idolatría. ¿Se le parece en la cronología de Jueces lo que está ocurriendo acá? Idolatría. Por lo cual Dios también los entregó a las inmundicias. Dios fortalece al enemigo. ¿Se le parece a la cronología del libro de Jueces? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por las mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y vean esto, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ya ahorita vamos a hacer énfasis en esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es como estar leyendo Jueces en el Nuevo Testamento. Es estar viendo la cronología que vimos en capítulo 2, a partir del versículo 11, pero ahora escrita por Pablo. Es ese mismo proceso descendente, es esa misma espiral descendente. Cayendo en idolatría, Dios fortaleciendo al enemigo para trabajar con su corazón, pero ellos insisten en su idolatría, entonces Dios los entrega para que reciban las consecuencias de su pecado que ellos están tan interesados en cometer. Note la similitud. Vean, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó. Vean ese versículo en comparación con Jueces capítulo 2, versículo 14. Y se encendió la ira contra Israel, el furor de Jehová. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. ¿Lo notaron? ¿Notaron la similitud? Los entregó, dice tanto en Jueces como en Romanos. El Dios del Nuevo Testamento actúa así.
Las personas que persisten en una práctica pecaminosa son entregados a ese pecado para que reciban las consecuencias del pecado mismo que los satisfizo. Es lo que dice precisamente el versículo 27. Al puro final dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Consecuencias propias del pecado que están cometiendo. Lo mismo hace Dios con el pueblo de Israel en la época de los jueces. Los entrega a su paganismo, los entrega a lo que ellos tanto querían, coexistir con los pueblos paganos. Pero al final, ¿qué pasa? Reciben la retribución merecida por su extravío. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver qué significa los entregó. Está en el mismo avance de la lección, porque sí, la frase genera curiosidad, ¿verdad? ¿Qué significa los entregó? Bueno, estamos a punto de verlo. De hecho, es la próxima línea. Dice, la frase los entregó, utilizada por Pablo en Romanos, significa literalmente les quitó el freno. Eso es lo que significa en el original griego, quitar el freno, ¿verdad? Voy a ilustrarlo de una manera para que nos quede un poquito más claro. Vamos a verlo con la siguiente ilustración. Supongamos que un hombre sale a caminar con su perrito, ¿verdad? Sale a pasear con su perro, obviamente su perro con la correa. Y de pronto se encuentran con un tigre cuando están saliendo a caminar. Quién sabe dónde vivían, ¿verdad? Pero bueno, se encontraron con un tigre. Este perro ladra y ladra con insistencia a este felino. Y el felino está con una acción de ataque ante el perro, pero el perro insiste en ladrarle y en querer irse encima del felino. El dueño, por razones obvias, porque ama a su mascota, lo sujeta de la correa, porque lo ama. No obstante, la insistencia de este perro llegó a tal extremo que el dueño soltó la correa. ¿Sí? Y cuando el dueño soltó la correa, aquello por lo que el perro insistía, terminó lastimándolo profundamente. ¿Lo notaron? ¿Sí? Básicamente eso es, digo básicamente porque ahorita voy a hacer una aclaración, básicamente eso es lo que significa Romanos capítulo 1 y Jueces, cuando dice los entregó. Les quitó el freno, los soltó. Esa es una ilustración bastante apropiada, que nos puede ejemplificar un poco lo que significa los entregó para Pablo, pero hay que hacer una aclaración en medio de la ilustración. Dios no nos suelta la correa porque, estoy cansado o porque me duele la mano. No, Dios no se cansa. Dios es todopoderoso. Dios nos suelta la correa, nos suelta el freno porque esté obstinado de nuestra necedad. Como posiblemente si fue el caso de la persona que soltó al perro. Ya la soga lo tenía cansado. Pero Dios no. Dios suelta la soga para mostrar su juicio. Están insistiendo tanto, insisten en cometer ese pecado. Bueno, voy a soltarlos para que cometan ese pecado con libertad. Vayan, háganlo. Los suelto al desenfreno que ellos quieren tener. ¿Qué va a pasar? Van a recibir una retribución debida a su extravío. Retribución como consecuencia de su pecado. ¿Insiste usted en, alcoholizarse? Insiste en cometer ese pecado, Dios lo suelta. Años más tarde vienen las enfermedades. ¿Sí? Insiste usted en las prácticas del homosexualismo y una relación homosexual constante. Insiste en eso, voy a soltarlo a esa depravación. Las consecuencias vienen años más tarde. ¿Me voy a entender, hermanos? De la misma manera Dios hizo con el pueblo de Israel en el libro de Jueces. Insisten ustedes tanto en coexistir con las naciones paganas, insisten tanto en tener dioses falsos y adorarlos y servirlos. Los suelto. Vayan, háganlo. Háganlo. Ahora, voy a hacer una aclaración. Dios suelta la soga para mostrar su juicio, pero esta forma en la que Dios trabaja, nadie le puede acusar de ser el que tienta a alguien. ¿Estamos claros con eso? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago capítulo 1, versículo 13. O sea, no es Dios diciendo, vaya, pequen. No, Dios nos está soltando a nuestras propias libertades y a nuestro propio anhelo.
Sí, entendemos esto, mis hermanos. Dios nos está soltando, si lo queremos ver así, a nuestro libre albedrío. Vayan y hagan lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el libre albedrío del hombre está esclavizado siempre a buscar el mal. Así somos los seres humanos. Somos libres para decidir lo que queramos, pero todas nuestras decisiones han demostrado que siempre elegimos lo malo. Dios nos suelta a nuestras propias elecciones, pero nuestras elecciones siempre nos llevan al caos, al desenfreno, a la humillación. Eso es lo que significa entonces Dios los entregó. Él simple y sencillamente quita el freno para que los seres humanos recibamos las consecuencias de nuestras elecciones pecaminosas. Y al final, el juicio de Dios, ¿por qué es? Por nuestras elecciones pecaminosas. ¿Por qué nos va a juzgar Dios? Por nuestras malas obras. Vea lo que dice Romanos capítulo 2, a partir del versículo 5. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿lo notaron? Es por tu dureza, o sea, es responsabilidad suya. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y vean esto, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esas personas que dicen, Dios es injusto por castigar en el infierno a otras personas, Dios simple y sencillamente le está dando lo que sus obras merecen. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios da la retribución de vida al extravío del ser humano y la Biblia es completamente clara por eso. Al final, que Dios juzgue a Israel por medio de las naciones paganas, ¿es justo o es injusto de parte de Dios? Es completamente justo porque ellos están recibiendo lo que merecen sus actos. Y Dios, no hay injusticia de Dios en eso. ¿Dios les soltó el freno? Sí, pero Dios no los está tentando a que pequen. Ellos están yendo detrás, están persiguiendo sus propios deseos. ¿Queda claro, sí? Bueno, ahora bien, este texto que yo acabo de leer de Romanos capítulo 2, del versículo 5 al 11, yo hice un pequeño paréntesis en la lección, porque alguien que lo esté leyendo, si lo lee mal, puede decir, oh, wow, entonces la salvación es por obras y no por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Porque el texto es muy claro. Gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. El texto es muy claro, versículo 7, vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Entonces la salvación es por obras. Los que reciben la salvación son los que hacen el bien. Y los que, según el texto dice, y los que hacen lo bueno. ¿Es la salvación por obras, mis hermanos? Nosotros como buenos bautistas, y yo creo que esta doctrina se nos ha enseñado desde la cuna, decimos infinitamente que no. Que la salvación no es por obras y esto nos distingue de un sinnúmero de denominaciones que predican lo contrario. No, la salvación no es por obras. Pero si una persona me sale con este versículo, pero vea, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, honra, gloria y paz a los que hacen lo bueno. ¿Cómo le respondemos a esa persona? Esa persona podría concluir entonces que la salvación es por obras, ya que la vida eterna se le da a los que perseveran en bien hacer. No obstante, esta porción tiene que estudiarse en armonía con todo su contexto inmediato. ¿Sí? Pablo, y vamos a hacer aquí un recuento contextual, Pablo afirma que la condenación es por nuestras obras, que dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Pablo también afirma que la vida eterna se le dará a los que hacen lo bueno, versículo 10, gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. No obstante, si usted sigue leyendo la carta, notará que Pablo dice en capítulo 3, versículo 11 al 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno,
Si capítulo 2 me estaba diciendo que la salvación y la vida eterna se dará al que hace lo bueno, pero capítulo 3 me dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ¿a qué conclusión llegamos? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay quien haga lo bueno. ¿Sí o no, hermanos? Por ello, todos estamos condenados. Capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano será justificado por obras. Por eso hay una necesidad del evangelio. Y por medio de este evangelio el humano va a ser salvo por la fe. Capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, cosa que ningún ser humano puede cumplir, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si el judío y el griego no podían hacer lo bueno, el judío y el griego también tienen acceso a la salvación por medio de la fe. Dios no hace excepción de personas. Esa es la conclusión lógica del apóstol Pablo. Todos estamos condenados y por la ley nadie puede justificarse. Ya casi le doy la palabra porque como se está grabando, apúntesela en la mente y al final la vemos. Todos estamos condenados y por la ley nadie puede justificarse. A lo que vamos es a lo siguiente. Cristo vino para redimirnos de nuestra naturaleza y facultarnos para una vida de obediencia. Es la justicia que viene por la fe. Justicia que tuvo Cristo al vivir una vida perfecta. Justicia que se le imputa al ser humano cuando cree y se arrepiente de sus pecados. Y por tanto, una vez que somos salvos por medio de la fe, nuestra naturaleza cambia. Y ahora, en nuestra naturaleza tenemos la posibilidad de hacer buenas obras y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros, la justicia de Cristo habita en nosotros. Si antes no había quien hiciera lo bueno, ni siquiera uno, ahora nosotros podemos hacer lo bueno porque Cristo vive en mí. ¿Sí? Y por tanto, eso, que nosotros seamos buenos y que podamos obedecer, comunica que somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. Al final, si nos devolvemos a Romanos capítulo 2 y vemos el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, nos damos cuenta que los únicos que pueden perseverar en hacer el bien son aquellos que son salvos por medio de la fe. Y por tanto la salvación es por fe y no por obras. Las obras son una evidencia de la salvación, no un requisito. Decía hoy en un discipulado que teníamos en la mañana, tampoco es que hay que desmeritar las buenas obras, ¿verdad? Hay que apreciarlas, hay que amarlas. Pero es el cristiano el que tiene la posibilidad de hacer buenas obras. Y decía un pastor que Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro vecino sí. ¿Verdad? Y tal vez podemos llegar a un extremo de desmeritar las buenas obras a tal punto en que creemos de que solo la fe, pero yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Eso va en contra también del resto del contexto del libro de Romanos, el cual dice que una vida regenerada va a dar frutos, ¿verdad? Frutos de piedad y frutos de bondad. Y ya terminé con ese paréntesis para que nadie pueda decir que la salvación es por medio de las obras. Si hay preguntas o hay comentarios, les agradezco que los aguarden para el final y los podamos comentar, ¿verdad? Ya vimos entonces el primer punto, la cronología del juicio de Dios, y ahora vamos a ver la evidencia histórica del juicio de Dios. Eso está en Jueces capítulo 3, a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Jueces capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿A quiénes dejó ahí? Versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés.
Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Este texto es sumamente triste. Y aquí la coexistencia está narrada en todo su máximo esplendor. Y en este caso incluso podemos leer acerca del caos ya en el que el pueblo se está introduciendo. Podemos ver un poco acerca de las naciones que Dios permitió que estuvieran ahí y que fuesen fortalecidas. Podemos ver el propósito de lo que hablamos anteriormente en el versículo 4. Dice, fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. ¿Lo notaron? Lo mismo que hablábamos hace un momento. ¿Cómo va a darse Dios cuenta que son una nación arrepentida? No los pudo haber eliminado en un instante. Ellos tenían que convivir con esas naciones y demostrar que no caerían en ese paganismo. Y así le demostrarían a Dios que son una nación obediente. Lo que pasa es que tenían el pecado al alcance de su mano y no demostraron arrepentimiento, sino que cayeron constantemente en su pecado. Básicamente, en esta porción lo que se hace es un recuento de cuáles fueron las naciones y cuáles fueron los dioses utilizados como una herramienta por la mano del Señor. Una herramienta de juicio. Vean lo interesante. Anteriormente ya se nos había dicho cuáles eran los dioses en los cuales tropezaron los hijos de Israel. ¿Cuáles eran? Capítulo 2, versículo 13. Muy bien. Y sirvieron y adoraron a Baal y a Astarot. Y aquí tenemos el recuento entonces de dos dioses específicos a los que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, adoró y sirvió. Si queremos hacer un recuento histórico, tenemos que entender quiénes eran estos dioses, porque estos dioses son la esencia, la columna vertebral de lo que creían las naciones paganas cananeas. Todos los que acabamos de leer adoraban a estos dioses, a tal punto que se hacían hasta, vamos a decirlo así, denominaciones de dioses, ¿verdad? Y a Baal se le adoraba de distintas formas y por distintas culturas. Pero básicamente estos dioses eran parte de la adoración de estos pueblos cananeos. Voy a estar explicando esta porción, voy a hacer una aclaración. Esta porción que voy a utilizar para explicarles quién era Baal y quién era Astarot, si soy completamente franco con ustedes, mi conocimiento de dioses cananeos es sumamente vago y muy poco, ¿verdad? Y para nada soy un experto en dioses antiguos. Obviamente tuve que consultar fuentes. Hay una fuente que encontré muy apropiada. Usted la puede luego corroborar. Es una página que se llama God Questions. Y en esta fuente, básicamente de esta fuente, extraje la mayor cantidad de la explicación de quién es Dios y quién es Astarot, ¿verdad? Aclaro esto para que cuando termine de explicar esto, luego usted no vaya y ponga la predicación que yo estoy teniendo aquí y dice, uy, vea, Henry saca la predicación de internet, ¿verdad? No. Esta porción sí la saqué de internet porque no soy un experto en dioses antiguos, ¿verdad? Pero yo creo que esto nos sirve para que a todos nos quede muy claro el tema, ¿verdad? Amén. Ya, entonces me estoy librando del plagio, ¿verdad? Citando apropiadamente. Estoy muy traumado en la universidad porque el plagio es... Ok, ¿quién era Baal? Bueno, Baal es el nombre de un dios supremo que era adorado en Canaán y en Fenicia. Básicamente estas son, pues, muchas de las tierras que habitaban la media luna fértil. Una región bastante amplia de lugares cananeos, incluso babilónicos y asirios, que tenían ciertos dioses. Baal no siempre es el mismo Baal que todos adoran, sino que cambia con respecto a la cultura que adora a Baal, pero sí hay una mitología en común acerca de aquellas naciones que adoran a Baal, ¿verdad? La práctica de la adoración a Baal, claramente como lo estamos viendo nosotros acá, se infiltró en la vida religiosa judía, ¿cuándo? En la época de los jueces. Aquí está la inauguración apenas. ¿Cuándo es que los judíos están empezando a adorar a Baal? A partir de jueces. Y este pecado es una piedra de tropiezo, pues casi que en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos siguen pecando. Vamos a ver que incluso esto se remonta hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en unos segundos. La adoración a Baal se expandió en Israel en un momento específico. Este fue el momento del reinado de Acab. Ustedes recordarán al profeta Elías y todo lo que estaba detrás de estos momentos, ¿verdad? Esta circunstancia usted la puede leer en 1 Reyes 16, del 31 al 33, donde se explotó, ya se dinamizó la adoración a Baal.
Y también esto afectó profundamente a Judá, porque en ese entonces ya era el reino dividido, tanto el reino del norte como el reino del sur cayeron en adorar a Baal. Ustedes recordarán mucho en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, donde se decía que, y no eliminaron los lugares altos, ¿lo recuerdan? Bueno, estos lugares altos tienen mucha relación con la adoración a Baal y a Astarot. Y esos eran los dioses que eran adorados en esos contextos. La palabra Baal, y aquí viene algo bastante doloroso. ¿Qué significa la palabra Baal? Señor. Qué triste, ¿verdad? Que los judíos adoraran a un señor teniendo ellos a su propio Adonai, Señor de señores. Usted lee las referencias de la palabra Adonai, por ejemplo, en el libro de Salmos, usted dice, ¿qué señor como él? Y ellos cayendo en la idolatría a Baal, que significa Señor. Baal, como en la época antigua, todos son dioses de algo, ¿verdad? El dios de esto, el dios de aquello. Baal era el dios de la fertilidad. Básicamente a él se le adjudica la capacidad de bendecir la tierra para la cosecha y bendecir los vientres de las mujeres para que dieran niños, para que dieran a luz. Este es el Baal del Antiguo Testamento. Diferentes regiones adoraron a Baal en diferentes maneras y Baal demostró ser un dios altamente adaptable. Muchas culturas empezaron a adorar a Baal. Varios hicieron hincapié en uno o en otro de sus atributos y desarrollaron incluso, como le dije anteriormente, algunas denominaciones especiales al baalismo, si pudiéramos decirlo de esa forma, ¿verdad? Voy a ponerles ejemplos. En Números capítulo 25, versículo 3, se le pone nombre a Baal, se llama Baal Peor. Y en Jueces, capítulo 8, versículo 33, se le pone otro nombre, Baal Berit. Son distintos Baal o Baales que se adoran dependiendo de la cultura que los adore. Acompáñenme al de Jueces 8, un momento. En algún momento de este estudio vamos a llegar a Jueces 8 y lo vamos a analizar con más detalle, pero vean lo que dice Jueces 8, versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, notan el ciclo descendente, Dios levanta un juez, el juez se muere y el pueblo vuelve a caer en las prácticas pecaminosas. Murió Gedeón, hijo de Joás, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales. Y vean esto, y escogieron por Dios a Baal Berit. Prácticamente que era una lucha de creatividad. Ay, ¿ustedes tienen a tal Dios? No, nosotros vamos a escoger a este Dios. ¿Por qué? Porque somos mejores que ustedes. Queremos tener a este Dios que se enfoca en tal y en otra cosa. Si usted analiza la esencia del Dios de la Biblia, él se separa de la práctica de cualquier otro Dios pagano, porque Jehová, Dios, Elohim, Adonai, no es el Dios de la tierra, el Dios de la lluvia, el Dios de los frutos. No, ciertamente el Señor es Señor de señores. Todo lo gobierna, todo es suyo y su providencia abarca todo. No se le adjudica nada en específico, pues todos los dioses paganos se les adjudicaba algo en especial. En este caso, Baal, la fertilidad. La elección que los israelitas hicieron por Baal no es casualidad. La elección que ellos hicieron para adorar a Baal, al fin y al cabo termina siendo una muestra del orgullo de su corazón. ¿Por qué? Voy a mostrarles por qué. Cuando ellos eligen a Baal, están persiguiendo sus propios deseos, sus propios anhelos y su propia prosperidad. Tal vez nosotros no lo entendemos en la cultura en la que nos desenvolvemos, pero así era en esta época. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es la cualidad de una familia aquí, hoy, en pleno 2021 en Costa Rica? ¿Cuál es la cualidad de una familia próspera? ¿Qué me dirían ustedes? Estatus social, casa propia, 2 vehículos o 3 vehículos, ¿verdad? Son cosas que inmediatamente se nos viene a la mente en prosperidad. Pero en la época antigua, si usted le preguntaba, ¿cuál es la definición por autonomacia de una familia próspera? No era casa propia, esas cosas no radicaban tanto en la prosperidad. ¿Qué era? Descendencia, hijos, suelo fértil. Eso era prosperidad
para la época, tener muchos hijos. Y usted por eso ve la depresión de algunas personas en el Antiguo Testamento por ser estériles. Era algo sumamente lamentable, porque en este momento cultural específico, lo que más dice que usted era próspero era la cantidad de hijos que usted tenía y la cantidad de tierra fértil que usted poseía. Bueno, qué interesante que los israelitas se vayan a adorar a Baal, precisamente porque Baal va a satisfacer esta posición, ¿verdad? Este rango social, esta prosperidad. No debería extrañarnos que hoy muchas personas andan también buscando dioses que satisfagan sus deseos de prosperidad, ¿verdad? No debería extrañarnos eso. Yo soy de los que critica fuertemente este tipo de evangelio de la prosperidad, que tanto daño le hace a la iglesia. Personas que se acercan a templos simple y sencillamente para que Dios les dé algo a cambio. Personas que echan en la ofrenda para que Dios les devuelva el doble. Es lamentable, eso es un daño para el cristianismo. Pero esa conducta es prácticamente la misma conducta que está ocurriendo con el pueblo de Israel yendo hacia Baal. ¿Por qué? Porque Baal es el Dios que da suelos fértiles y fertilidad en los vientres de las mujeres. Es prosperidad lo que andan buscando, pero no andan buscando una relación genuina con un Dios que transforme su corazón. Mucho cuidado, hermanos. Nosotros podríamos estar en un templo dedicado al Dios de la Biblia adorando a un Dios pagano. Y somos buenos para señalar la idolatría en otros, pero en muchas ocasiones tenemos que señalar aún la nuestra, ¿verdad? Mucho cuidado. Según la mitología cananea, siguiendo con Baal, Baal era el hijo de un dios llamado El, así como suena, El. Este era el dios principal y Acera, muy famosa también, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, era la diosa del mar. Baal era el hijo de El y Acera. Ya aquí estamos viendo que la naturaleza de estos dioses se distancia completamente de la naturaleza del Dios de la Biblia. Dios es un ser autoexistente. Él no necesita que nadie le dé a luz. Todos los dioses de las mitologías antiguas necesitan que alguien les dé a luz. Usted puede estudiar, así se llaman las teogonías de los dioses antiguos, porque todos tienen que nacer de algún modo. No son eternos, no son preexistentes. El Dios de la Biblia es completamente distinto. Bueno, Él es Dios, supuestamente, de Él y de Acera. Y Baal llegó a ser considerado el Dios más poderoso de todos los dioses, quitándole el trono a Él, que era su padre. Y Él fue visto como alguien ineficaz y débil, porque Baal le quitó su posición. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y el dios de la tormenta. También eran los símbolos que generalmente se utilizaban para referirse a Baal. Un sol, una tormenta, un rayo. Y la adoración a Baal fue arraigada también en la sensualidad, y esto provocó prostitución en los ritos de los templos. Habían incluso orgías que eran para adorar al dios Baal. A veces, para apaciguar a Baal, para pedirle favores, se requerían sacrificios humanos. Y generalmente estos sacrificios eran el primogénito de la familia. Nota cómo todo lo que voy diciendo es cada vez más triste y uno dice, ¿cómo los israelitas adoraron eso? Esta referencia usted la puede leer en Jeremías capítulo 19, versículo 5, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Los sacerdotes de Baal también apelaban a su Dios con ritos de desenfreno, que eran gritos eufóricos y lesiones a sus propios cuerpos. ¿Se recuerdan la historia de Elías versus los 400 profetas de Baal? Cómo ellos en su desenfreno se golpeaban a ellos mismos. Dios es un Dios de orden. Ese desenfreno no le caracteriza a Él. Durante el reinado de Acab y de Jezabel, también en el apogeo de la adoración de Baal en Israel, Dios directamente confrontó el paganismo a través de Elías. Y ahí ya vemos cómo hubo un juicio contra más de 400 profetas de Baal. Y así sucesivamente podemos ver cómo avanza quién es Baal. Y cómo Elías terminó también demostrando que el Dios de la Biblia es un Dios más poderoso que Baal. Ahora, vemos a Baal en el Nuevo Testamento, porque todo lo que he dicho es del Antiguo Testamento. Trascendió la adoración a Baal hasta el Nuevo Testamento.
Yo pensaba que no, pero me di cuenta que probablemente hay algo ahí, una conexión interesante. Acompáñenme a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y en Mateo capítulo 12 vamos a leer a partir del versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Yo nunca me había puesto a pensar en el término Beelzebú. Es un término usado en el Nuevo Testamento para referirse a Satanás. Lo que pasa es que cuando usted lee en griego Beelzebú, usted va a leer Baal-Zebú. Tienen mucha concordancia en el hecho de que más adelante el apóstol Pablo llega a una conclusión bastante interesante. No la voy a decir así a buenas a primeras, quiero que la leamos. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Vean lo que dice el versículo 19. 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vean la conclusión del apóstol Pablo en Corintios. Dar sacrificios a dioses paganos no era simple y sencillamente darle un sacrificio a una estatua. Era un poquito más que eso. Era darle sacrificio a los demonios. Hay una conexión entre las huestes demoníacas, entre Satanás mismo, que fue llamado Baal-Zebú, y el Baal del Antiguo Testamento. Bueno, esto explicaría que quizá algunas de las naciones antiguas vieron hechos prodigiosos y asombrosos frente a sus ojos y se dedicaron a la adoración de ese Baal. Pero nosotros sabemos que Satanás es el padre de mentira. Nosotros sabemos que él puede vestirse de ángel de luz para engañar. Nosotros vimos en el pueblo de Egipto cómo algunos magos hacían sus trucos, pero siempre el poder de Dios les ganaba. Nosotros lo vimos en la Biblia, hermanos. Vamos a ver. Ese mundo es real, ¿verdad? Esos demonios son reales. Son huestes espirituales de maldad. Claramente, ellos engañan como es parte de la mentira de su naturaleza. Ellos engañan. Pero siempre el poder de Dios demostró ser más eficaz, más grande. Por otro lado, no solamente estaba Baal, sino que también estaba Astarot, ¿verdad? Astarot se le puede mencionar como una hermana compañera que en algunas denominaciones o en algunas culturas se le conoce como la esposa de Baal, ¿verdad? Y esta Astarot es una diosa, adivinen de qué, de la fertilidad. Como que siempre está asociado con este aspecto de la prosperidad. Era una diosa de la fertilidad asociada a las estrellas. Y Anat, que era su hermana, era una diosa del amor y de la guerra. Según Jeremías 7:18, había mujeres que se dedicaban a amasar y a hornear tortas de pan para la reina del cielo. Esta reina del cielo es Astarot. Y este título, Astarot, o en algunas versiones Astarte, es una diosa babilonia y también asiria, que básicamente era adorada para la fertilidad, para el nacimiento de muchos niños y de mucha descendencia. La motivación de las mujeres para adorar a Astarot se derivaba en su reputación como una diosa de la fertilidad, y con la concepción de los hijos era algo muy deseado en esa época. Entonces ellas adoraban a la reina del cielo haciéndoles pan para tener más descendencia.
Y bueno, esto a grandes rasgos es una explicación del aspecto cultural de Baal y Astarot. Y alguien se preguntará, Henry, ¿era necesario ver esto en la lección de hoy? Sí. ¿Por qué? Porque nos dice cómo es el corazón del pueblo de Israel. Cuando el ser humano cae en idolatría, ¿cómo se llama el primer Dios que adora? Yo. Escúchenme eso, mis hermanos. Cuando el ser humano cae en idolatría, el primer Dios que adora se llama yo. Ninguna persona idólatra busca a un Dios falso simple y sencillamente para adorar a ese Dios y renunciar a sí mismo. No, lo que quiere es que ese Dios que adora le beneficie a sí mismo. Pero el Dios de la Biblia es un Dios diferente. Transforma nuestro corazón y nos dice, si usted quiere ser digno de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Dios no es un Dios que simple y sencillamente beneficia a nuestros caprichos. Dios es un Dios que es todavía más grande sus propósitos para con nosotros. Ya hablamos de los dioses paganos. También se mencionan las regiones y las civilizaciones que Dios utilizó como una herramienta para su juicio. Se mencionan los filisteos, se mencionan los cananeos, los sidonios, los heveos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos. Es como Dios con la caja de herramientas, ¿verdad? Viendo a ver cómo quebranto el corazón de este pueblo duro y necio y obstinado. Bueno, voy a buscar mi caja de herramientas. Bueno, aquí están los heveos. Voy a utilizar a los heveos. Mira, aquí están los filisteos. Voy a usar los filisteos como una herramienta para quebrantar el corazón de ellos, de mi pueblo. Hoy no vamos a entrar en detalles de quiénes son estas naciones, puesto que tenemos todo el estudio de Jueces, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar una y otra vez con estas naciones y cada vez vamos a poder estudiar en más detalle quiénes son. Entonces, por hoy no lo vamos a hacer. Sin embargo, vean lo siguiente. Cabe mencionar la presencia de muchas de estas regiones en eventos futuros. Dios los dejó ahí para seguir juzgando a su pueblo y para seguir preparando a su pueblo y para seguir cambiando el corazón de su pueblo. Se los ilustro de una manera sencilla. ¿Se recuerdan al joven David enfrentándose a un gigante? La historia más famosa de la Biblia, podría decir alguien, ¿verdad? ¿De dónde era ese gigante? Un filisteo. Hasta el tiempo de la monarquía. ¿Sí? Y podemos seguir todavía más adelante, ir a los profetas menores, donde muchas de estas naciones todavía tenían influencia. Imperio babilónico, imperio asirio, asirio, babilónico, medo-persa, imperio griego, cantidad de imperios que estuvieron sobre la faz de la tierra y todavía personas de estas naciones seguían siendo una herramienta para quebrantar el corazón duro del pueblo de Israel. No se libraron fácilmente de las consecuencias de su pecado, sino que ¿qué? Las consecuencias de sus pecados les persiguieron. Hermanos, todo esto que acabamos de decir debe generar en nosotros temor, porque nuestro pecado puede perseguirnos. Las consecuencias de nuestro pecado pueden perseguirnos de una manera increíble. Yo he conocido personas que pecaron profundamente en su vida de incrédulos, reconocieron al Señor Jesucristo, tuvieron fe y se arrepintieron de sus pecados, pero sus pecados desde el tiempo de su incredulidad les siguen persiguiendo aún en una etapa de conversión, porque Dios es así. No nos libramos fácilmente de las consecuencias del pecado y puede que si nos libráramos fácilmente de las consecuencias del pecado buscaríamos otra fuente para satisfacer nuestra sed carnal. Pero Dios permite que las consecuencias del pecado permanezcan en nuestra vida. Por alguna razón. Deberíamos temer para que el nombre de Dios no sea mancillado y manchado. Para que no se diga de nosotros, Él es el que adora al Dios de la Biblia. Pero vea las consecuencias de su pecado que están detrás de Él. O si lo queremos decir en tico, vea, tiene cola que la imagen. Nosotros somos luz del mundo, no para ser puestos debajo del almud, sino para estar sobre el candelero, para que las demás personas vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Cuidado,
que el pecado nos alcance. Cuidado si usted o yo nos estamos sintiendo muy valientes pecando donde nadie nos ve. Cuidado si usted se está sintiendo muy audaz, muy sabio, muy veloz, porque tiene la capacidad de pecar y nadie se está dando cuenta. Cuidado, porque en ese momento en el que usted está pecando con la luz apagada, Dios puede llegar en cualquier momento, abrir la puerta y prender la luz. Y en ese momento la exposición de nuestro pecado va a ser una ofensa a su gloriosísima santidad y también va a traer consecuencias a nuestra vida personal. Hermanos, eso es una advertencia. Hay una frase muy famosa que dice: nadie escarmienta por cabeza ajena. Ojalá que nosotros sí. Ojalá que nosotros veamos la historia del pueblo de Israel y digamos: uy, no quiero caer en eso, no quiero llegar a esos extremos. Pero bueno, tal vez la historia nos ha demostrado que en cierto sentido es cierto, que nadie escarmienta por cabeza ajena, y seguimos cayendo en pecados que ya la Biblia nos ha advertido en sinnúmero de ocasiones que no lo hagamos. No estamos solos, Cristo está con nosotros. Él está con nosotros, Él nos salvó, Él redimió nuestro corazón, Él vive en nosotros. Si dependiera de nuestras fuerzas humanas el hecho de no pecar, no podemos. Pero ya Cristo nos salvó. Es cierto, hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Es cierto, es una lucha constante. Es cierto, es una lucha de mortificación del pecado. Es cierto, todo esto es cierto. Pero tenemos la Escritura, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos la oración, tenemos hermanos, tenemos pastores. Tenemos tantos recursos para escuchar la voluntad del Señor y alejarnos del pecado. No estamos solos en la lucha. Principalmente Cristo está con nosotros. ¿Se recuerdan el famoso texto que todo el mundo lo anda pegado en el carro, en la ropa, etcétera? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se recuerdan? No lo voy a usar fuera de contexto. Pero si usted se va a Filipenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo está diciendo: Cristo me ha acompañado para poder vivir mi vida como Él quiere que yo la viva. He tenido abundancia, he tenido pobreza. Dios me ha puesto en un sinnúmero de situaciones que si hubiese sido por mí mismo, yo no hubiera podido sobrellevar esas situaciones. Pero ¿cuál es la conclusión de Pablo? ¿He podido? Sí, he podido. En Cristo que me fortalece. Mis hermanos, nosotros vamos a tener distintas circunstancias en nuestra vida, pero ahí está Cristo fortaleciéndonos, cuidándonos, guardándonos. Y nosotros podemos acudir a Él para fortalecernos en el poder del Señor. Estemos atentos a estas advertencias. Podrían sonar muy históricas, pero son reales. Mi conclusión el día de hoy es que Dios no se complace con el pecado. Dios juzga el pecado. Henry, yo soy hijo de Dios. Ya yo no voy a ser juzgado nunca más porque todo lo recibió Cristo en la cruz. Amén, estoy de acuerdo con usted. Pero va a haber una tribuna, un bimá. El pastor Mike predicó un poco de eso. Donde nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y aquellas obras que permanecen son las únicas por las cuales vamos a recibir coronas. Y esas coronas no van a ser coronas que amontonemos sobre nuestra cabeza en el cielo para que cuando vayamos pasando por las calles de oro estén allí. Uy, mire, vea él. Wow, tiene 7 coronas. Wow. No son para nosotros. Así como los ancianos del libro de Apocalipsis, vamos a tomar esas coronas y las vamos a poner en los pies del único que es digno de recibirlas, porque nuestras buenas obras no fueron nuestras, fueron de aquel que va a recibir las coronas en último caso. Entonces si usted dice: Dios no me va a juzgar, bueno, que no sean pasadas sus obras por fuego y usted quede en vergüenza. Porque si somos cristianos, tenemos una capacidad espiritual en nuestra naturaleza de obedecer y de hacer buenas obras. Pregunto, ¿estamos nosotros persistiendo en alguna práctica pecaminosa? ¿Persistimos en una práctica específica de pecado? Tal y como el pueblo de Israel caía constantemente en un pecado específico.
Bueno, le voy a decir algo, mi hermano. Dios podría utilizar ese mismo pecado para castigarnos. Esa misma piedra en la que nosotros estamos tropezando, Él la puede tomar para castigarnos. Cuidado, cuidado. Ya lo mencioné antes, personas que se dedicaron al alcoholismo, luego el mismo alcoholismo, Dios lo utilizó para castigar sus vidas y fueron enfermos por el alcoholismo. Personas que cayeron en la homosexualidad, la misma sexualidad los va a llevar a consecuencias, Dios los está castigando con su propio pecado. Personas que vivieron en una vida promiscua, y voy a hacer aquí el paréntesis, porque a veces los pastores le mandamos un montón al homosexual, ¿verdad? Pero ¿y qué del heterosexual promiscuo? También, es el mismo pecado exactamente, promiscuidad. Y la promiscuidad va a traer sus consecuencias y su mismo pecado en aquello que se gozaba va a ser lo que lo lastime. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Que no nos pase a nosotros. Los juicios de Dios son una demostración de los atributos de Dios. ¿Cuáles? Su ira, pero también su amor. Cuando Dios juzga y cuando Dios castiga, Él está siendo amoroso. ¿No dice el libro de Proverbios que Dios corrige y castiga como el padre al hijo a quien ama? Es su amor el que corrige, es su amor el que castiga. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Dios en su ira no soporta que seamos como somos, pero en su amor Dios no nos deja como somos y nos transforma a como Él quiere que seamos. Voy a repetirlo de nuevo. En su ira Dios no soporta que seamos como somos, pero en su amor Dios no nos deja como somos y nos transforma como Él quiere que seamos. Y en su amor está su juicio. Cuando Él nos da duro, Él nos está haciendo como Él quiere que nosotros seamos. Deberíamos ser cristianos que no pongamos oposición ni resistencia. Si a usted lo corrigieron físicamente en su infancia, sabrá que cuando poníamos resistencia dolía más, ¿verdad? Dolía más. Cuando no poníamos resistencia, sí, era un trago amargo, pero dolía menos. Dios es todopoderoso. Por más que nosotros no nos resistamos, Él va a efectuar su juicio. Pero nuestro pataleo y nuestra resistencia y nuestro berrinche puede hacer que duela más. Cuidado, hermanos. Cuidado. Que esto incremente nuestro temor ante un Dios santo que no tolera el pecado.